Filipenses 4:8, por favor. Vamos a leer el verso 8 y el verso 9. Y si es tan amable, en pie para leer estos dos versículos. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Gloria al Señor. Leemos la palabra y dice de la siguiente forma: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo de alabanza, en esto pensad. Si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor y Padre nuestro, por esta oportunidad que nos das el día de hoy de poder escudriñar la Escritura junto con nuestros hermanos, con todos los congregantes en este lugar que han venido, Señor, expectantes, sedientos, hambrientos de tu palabra. Y, Señor, yo me declaro, Señor, incompetente para esta tarea tan grande de predicar tu palabra en mi humanidad. Pero también sé y confío que con la ayuda de tu Espíritu Santo podemos hacerlo. Él nos guía a toda verdad, a toda justicia, y yo te pido, Señor, en este momento que la sabiduría tuya sea otorgada a nosotros, tanto para exponer tu palabra como para comprenderla también y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Ahí está la lámina de la serie bíblica que estamos viendo en noviembre. Se titula Temas no tan claros en la Biblia. Y dijimos, hermano, que lo titulamos Temas no tan claros porque estamos haciendo referencia a algunas preguntas que a veces surgen en nosotros los cristianos, sobre las cuales no hay un versículo exacto en la Biblia que lo permita específicamente o que lo prohíba específicamente. Y cuando llegamos a esa disyuntiva es necesario echar mano de nuestro criterio cristiano, de nuestra conciencia cristiana, de nuestra sabiduría cristiana y sobre todo también de nuestro conocimiento en general de la palabra, hermanos. La Biblia fue escrita, fue inspirada por el Señor como un solo libro. Todos esos libros que fueron compilados para armar la Biblia, los 66 libros, forman en realidad un solo libro. Y para entender el mensaje central hay que leerla toda. Es algo que nosotros como cristianos debemos hacer, hermanos. A la altura de nuestra vida, en algún momento de nuestro cristianismo, usted debe de terminar de leer la Biblia. Así que sería una buena meta para este año que viene. Pero no se desanime cuando llegue a los nombres raros en Génesis 4, donde habla de la genealogía de Adán. No, usted continúe leyendo y ya verá que más adelante, cuando llega a las historias de los reyes y de Israel y el éxodo, eso se pone muy interesante. Amén. Así que nuestro tema, hermanos, el día de hoy se titula El cristiano y la música secular. Amén. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Estamos abordando temas, hermano, de carácter que tienen que ver con moral, ¿no? Si yo hablara de temas que no están claros en la Biblia, yo podría hablar de infinidad de temas, pero no sé si se da cuenta, nuestra serie lleva un propósito, un fin, a cuestiones que tienen que ver con la moralidad y con las tentaciones más comunes en nuestra época. Eso es a lo que me estoy tratando de enfocar. Por eso hablamos de los tatuajes, hablamos de la moda, y el día de hoy vamos a hablar de la música secular. ¿Ok? Bueno, no podemos negar, hermanos, que la música en nuestra sociedad es muy importante. De hecho, para los que no lo sabían, la música fue inventada en el cielo. ¿Okay? La música no fue inventada originalmente acá en la tierra. Dios mismo dio la música a su creación.
¿ok? La pregunta es el día de hoy, y eso es lo que no está claro. ¿Qué tipo de música está permitida para nosotros los cristianos y qué música está prohibida? Alguien de acá dirá, pastor, si eso está bien claro, porque tradicionalmente hemos llegado a la conclusión y hemos dividido la música en dos tipos. Los cristianos la hemos dividido en música cristiana y en música secular. Pero no hay un versículo en la Biblia que diga eso. Por eso es que no es un tema tan claro. Nosotros acostumbramos por cristianos ya de muchos años a que hay esa división y que existe esa división. ¿Ok? Entonces, tenemos que ir a la Biblia e investigar todo lo que la Biblia dice acerca de este tema para nosotros poder, hermanos, determinar la música cristiana de la música secular y poder hacer una diferencia, ¿ok? Pero vengo y le repito, la música es importante en la sociedad, ¿ok? Acuérdese, hermano, que uno de los más grandes músicos que ha existido en toda la creación, ¿quién fue? Fue Satanás, ¿sí? A él no le llegaban ni Chopin, ni Mozart, hermanos, ni Beethoven. Es más, ni aún David, el rey David, le podría llegar a la capacidad musical que tenía este querubín en el cielo. Dice la palabra que era el más hermoso y que cuando él caminaba de él mismo emanaba la música. Recordamos que después se halló orgullo en su corazón, quiso ser igual que Dios y Dios lo echó fuera del cielo. La música tiene una importancia en el cielo y tiene una importancia en la tierra también. Los seres humanos somos por naturaleza musicales. Dentro de nosotros mismos somos musicales. A veces estamos haciendo ritmo sin darnos cuenta cuando estamos esperando a alguien. O con el pie. ¿Sí? Por naturaleza somos musicales, pero en honor a la verdad, hermanos, y apoyándonos en la palabra de Dios, en la Biblia no habla de dos tipos de música. La Biblia habla solamente de música y punto. La Biblia no clasifica la música como nosotros la clasificamos en cristiana y en secular. De hecho, no hay una mención en la Biblia que diga la música que está permitida para los cristianos es la música cristiana. Sí, pero entonces, Señor, pones en otro versículos cuál es la música cristiana. ¿Ok? Tranquilo, no se preocupe, no se ponga nervioso. ¿Ok? ¿Qué entendemos por secular? Secular significa, hermano, todo aquello que cuando se hace no se tiene en cuenta a Dios. Todo lo que se hace sin tener en cuenta a Dios es algo secular. Eso así, en ese sentido se comenzó a acuñar esa frase o esa palabra secular. Entonces podríamos deducir que la música secular, ya poniendo ambos términos juntos, es aquella música que cuando se compone, cuando se interpreta, cuando se canta, cuando se ejecuta, no hay ninguna intención que diga la intención de esta música es que agrade a Dios. O la intención de esta música, de esta lírica, de esta letra es tomar en cuenta que se sujete a los estándares bíblicos. No, porque esa música es secular. No está pensando en ningún momento en la iglesia, no está pensando en ningún momento en que ayude al crecimiento espiritual de los cristianos, no está pensando en ningún momento en dar un mensaje evangelístico o en cómo esto agrada a Dios. No, por eso se le llama secular. No fue hecha pensando en Dios. De esto podemos deducir entonces que a lo que nosotros los cristianos llamamos música cristiana es aquella música que los cantantes y músicos cristianos al componer la hacen siempre pensando en Dios, siempre pensando en que sea agradable a Dios. Pero le quiero hacer una pregunta y seamos honestos. ¿En todos los casos será verdad? ¿Será verdad que los cantantes y músicos que se dicen ser cristianos siempre que escriben o componen o le ponen los adornos a una canción están pensando en que esta lírica sea agradable a Dios? Esto es para la gloria de Dios. Esto es para exaltar los atributos de Dios, que los demás conozcan por medio de mi letra el evangelio. Quizás sí, algunos cantantes cristianos lo hacen con esa mentalidad,
Pero la música se ha comercializado tanto hasta en el ámbito cristiano que mucha de la música que nosotros creemos que es cristiana porque la compuso un cristiano, ya no es cristiana. ¿Y sabe por qué es difícil discernir y determinar eso? Porque no hay un versículo en la Biblia que nos diga qué música es cristiana o la música de quién. Estos temas quedan más a criterio de nosotros, hermano, y a nuestro nivel de discernimiento, de madurez y de sabiduría. Vamos a analizar nuestro pasaje. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo que por favor llenen su mente de cosas buenas. Y le dice los requisitos que deberían de reunir las cosas en las cuales uno debe ocupar su mente. Le dice lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo virtuoso, lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Hay una serie de cosas acá entonces que, aunque este versículo no está hablando específicamente de la música, el apóstol Pablo está sentando un principio para las cosas en las que nosotros debemos, cómo deben de ser las cosas a las que nosotros le invertimos tiempo para pensar en ellas. Es decir, el hobby, el entretenimiento, la diversión, el pasatiempo de los cristianos debe de reunir esta serie de requisitos. Debe de ser algo que sea verdadero, algo que sea honesto, algo que sea puro, que sea amable, que sea virtuoso, algo que sea digno de alabanza, algo que los demás lo puedan alabar. ¿Ok? Por ejemplo, si tú estás viendo un programa de televisión y en ese momento cuando llega alguien a visitarte, tú dices, no, pues yo lo voy a dejar que siga el programa de televisión aunque llegue mi visita. Porque este programa no tiene nada de qué avergonzarse. No tendría yo que avergonzarme en lo más mínimo por estar viendo este programa. Es más, el hermano al llegar me va a decir, wow, hermano, qué bonita película la que usted está viendo. Qué bonito programa. Usted está siendo edificado sin lugar a dudas, aunque no en lo espiritual, quizás en lo intelectual. Estás viendo un programa interesante de animales, de ciencia, y es algo digno de que los demás digan esto está bien. Pero si cuando llega la persona tú tienes que apagar la tele porque te da vergüenza de que estén viendo eso que tú estás viendo, es porque lo que tú estás haciendo tú sabes que no es digno de alabanza, que no hay una virtud buena en eso como para que seas elogiado por estar invirtiendo tu tiempo en eso. Y tú mismo te descubres al apagarla. Tú mismo estás diciendo, yo sé que está mal que yo esté viendo esto. La pregunta es, ¿por qué necesitas quitarla solamente si alguien viene? ¿Por qué no lo quitas tú mismo? Y somos tentados a todo ese tipo de cosas, por medio de revistas, por medio de series de televisión, por medio de lo que tú estás escuchando, por medio de los videos que tú ves en YouTube o en cualquier programa de videos. Si tienes que borrar el historial de lo que viste para que tu esposa no venga y vea lo que tú viste, significa que no reúne los requisitos de Filipenses 4:8 sobre las cosas que el apóstol Pablo está diciendo que esas cosas deben de reunir para que sean dignos de alabanza. ¿Me sigue hasta acá? En pocas palabras, hay una serie de cosas como películas, programas de televisión, series de televisión, novelas, revistas, videos, contenido escrito, fotografías. Hay una serie de pasatiempos, hobbies, entretenimiento que no reúnen esos estándares. Ahora, ¿es malo que nosotros de alguna forma seamos tentados a participar en cosas que no agradan a Dios? Pues no es malo ser tentados, porque finalmente somos humanos y nuestra carne es débil. ¿Ok? Pero como dijo Martín Lutero, un dicho muy sabio, él dijo, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí evitar que hagan nido en ella. O sea, de repente es normal que tengamos un mal pensamiento y que seamos tentados a que si estabas en el Face y pusiste un video que era de corte social porque es un video donde están denunciando una injusticia, pero con el autoplay el siguiente video fue de una mujer bailando sensualmente, tu carne lo va a querer ver porque eres humano.
Miserable de mí, dijo el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y se refería a que en nuestros miembros está la tentación por hacer lo que no le agrada a Dios. La decisión que tú vas a tomar es la que va a determinar qué tan maduro eres tú y de qué tú estás llenando tu mente. En esto pensad, dice el apóstol Pablo, en lo bueno, en lo puro, en lo justo, en lo amable. No vamos a reunir quizás la lista de todos esos requisitos porque son muchos, pero ese es el blanco. ¿Me entiende? Ese es el blanco al que debemos caminar. Quizás solo Cristo podría cumplir con este mandamiento. Y nosotros simplemente somos humanos falibles que de repente somos tentados. Y te fuiste a manejar a otro estado y de repente viste que por la carretera donde tú vas pasando están anuncios de lugares donde tú puedes ir a estar con mujeres. Y de repente se te viene un flashazo a la mente, al corazón y dices, puedo ir, y no se van a dar cuenta. Hasta ahí estás siendo tentado, no estás pecando. Pero ¿qué debes hacer con tu mente? ¿Dejar que esa basura siga trabajando y maquinando en tu mente? A Dios le interesa mucho lo que nosotros pensamos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que lo que nosotros pensamos, las cosas a las que nosotros le dedicamos tiempo para cavilar sobre esas cosas, es lo que terminamos siendo y haciendo. Vamos a verlo en Proverbios 23:7. Proverbios 23:7, hermanos, dice esto, dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Las cosas que te motiven a todo ese tipo de pensamientos impuros, vergonzosos, que no hay ninguna virtud en eso, no hay algo digno de alabanza, que alguien te lo va a aplaudir porque tú lo estás haciendo, en eso tú te estás convirtiendo. Tú te estás convirtiendo. Si llenas tu mente de pensamientos inmorales, tú eres una persona inmoral. Si tú piensas en tu corazón solamente cómo hacerle daño a los demás, tú eres una persona malvada. Si tú dedicas tu pensamiento para la avaricia, ay, cómo acumularé más dinero y cómo me haré más rico y tendré más y aumentaré la cuenta, tú te has convertido en un avariento. Porque a eso es a lo que tú dedicas tu mente y tus pensamientos. Acaba siendo eso. Sin embargo, el apóstol Pablo le dice a los filipenses, para el contraste del mandamiento, les dice, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que viste en mí, eso haced, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En otras palabras, el llamado es a que nosotros no dejemos que nuestra mente se llene de basura. ¿Te puede venir un pensamiento? Claro. ¿Lo puedes detener? No, porque eso es más rápido que la electricidad. Pero ¿cuál es tu trabajo como cristiano? Desechar ese pensamiento, lanzarlo fuera de tu mente. Pablo les dice, en cambio hagan esto, lo que han visto en mí, lo que han aprendido de mí. ¿Qué les enseñó Pablo a los filipenses? Ahora que estamos viendo esa serie, yo he aprendido mucho. ¿Qué les enseñó Pablo a los filipenses? Les enseñó que era un hombre sujeto a Dios, porque por revelación de Dios llegó hasta Filipo para fundar la iglesia. Les enseñó, hermano, que era un hombre que aún en el sufrimiento se mantenía firme. Aún estando preso, él se mantenía predicando el evangelio y decía, aunque yo esté preso, la palabra no está presa. Les enseñó que él tenía gozo. Y aún estando preso, porque el apóstol Pablo está preso cuando le escribe a los filipenses, él les dice que tengan gozo. De hecho, la carta de los filipenses se llama como la carta del gozo, así se le conoce, la epístola del gozo, donde Pablo los llama a estar siempre gozosos. Y donde Pablo les dice que para él las vanidades del mundo no tienen ninguna importancia. Y él les dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo eso era lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a estos hermanos. Esto es digno de ser imitado. Pablo estaba demasiado ocupado como para llenar su mente de basura, de pensamientos que no glorificaban a Dios. El apóstol Pablo les dice a los hermanos, en esto pensad, en esto ocupen su mente, en las cosas que verdaderamente son trascendentes para la eternidad. Porque él dijo, yo ya estoy para ser sacrificado. Él estaba listo ya para partir con el Señor, hermanos. Así es como nosotros los cristianos debemos de vivir el día a día, no perdiendo el tiempo en las vanidades de este mundo que pueden comenzar a conquistar tu corazón y apartarte del Señor.
y el tema que vamos a hablar el día de hoy tiene un poder de inducción como otras tentaciones en el mundo. La música tiene un poder de inducción, hermano, tremendo. Y una vez aclarado este punto, entremos entonces a contestar esta pregunta. ¿Puede un cristiano oír música secular? ¿Qué contiene la música secular? Muchos cristianos batallan con esta pregunta, especialmente los más jóvenes. Yo a veces me topo por allá los muchachos afuera en el parqueo con sus headphones y van ahí como haciendo un beat. Y de repente les hago la broma que voy a ir y a quitárselo y a ponérmelo. Uy, rápido, tratan de apagarlo. Digo, pues, ¿qué estás oyendo? Yo lo hago de broma, yo sería incapaz de invadir su privacidad a ese nivel, ¿no? Yo nomás le hago como el intento, ¿no? Pero jamás voy a ser capaz de quitárselo o ponérmelo, o cuando ellos se distraigan de ir a trastearlo, cosas así. No, porque yo no puedo obligar a nadie a ser cristiano. Solamente el Espíritu Santo puede convertir las almas. Nosotros solamente predicamos el evangelio. Pero tú, hermano o hermana, joven, señorita, que escuchas música secular con un alto contenido de inmoralidad, estás en un camino a la perdición. Porque la música es un poder inductivo muy fuerte. Ahora, ustedes saben que yo no soy legalista, aunque muchos han dicho que sí lo soy. Pero escuche, hermanos, tampoco nos podemos ir al extremo de que decir, si no lo escribió un cristiano, si no lo escribió pensando en Dios, si no menciona a Dios, si no menciona un versículo bíblico, es malo. Tampoco, hermanos. Le voy a decir varios cantos que nosotros los cristianos cantamos que no reúnen esos requisitos necesariamente. Por ejemplo, los himnos nacionales. ¿Son música? Sí, es música, letra, de hecho, de las mejores músicas y letras que hay en el mundo. Por eso fueron escogidos entre miles de otros cantos para representar un país. ¿Es pecado cantar el himno nacional? No, hermano, pues si no somos testigos de Jehová, hermanos. Somos libres en Cristo. Solamente que no usemos de la libertad para ocasión de libertinaje, como bien nos enseña la palabra. ¿Qué más cantamos que no es necesariamente cristiano según los estándares de la iglesia? Los cantos de cumpleaños. Algunos dicen por ahí que hay gente que también hasta en eso debemos tener cuidado, ¿no? Porque estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, dicen algunos cristianos. ¿Es pecado que un cristiano diga eso? Pues no necesariamente. Ay, no, cantaron las mañanitas y dijeron hoy por ser el día de tu santo. Hermano, es tiempo que maduremos. Está bien, quizás el canto no es el más correcto ni el más apropiado. Yo una vez me quedé frisado en un cumpleaños cuando un hermano, este es el día de tu santo. Yo ahora estos hermanos los volteé a ver, digo, y son gente que tiene años en el cristianismo. Pero bueno, se les chispoteó, como se dice. La música para bebés, la música de cuna. ¿Es malo que una mamá le diga a su bebé twinkle, twinkle, little star? No, pastor, eso es del diablo. No lo escribió un cristiano, no menciona la Biblia, no menciona a Dios ni a Jesús. La música clásica, por ejemplo, para un vals. Necesitamos tener mucho criterio, porque hay gente para la que es pecado. Mi criterio, mi conciencia cristiana me dice que no, es pecado a mí. En estas cuestiones de conciencia debemos tener mucha sabiduría, porque no podemos hacer tropezar a los débiles. Los débiles son aquellos que les falta conocimiento bíblico para formarse una mejor idea de si está permitido o está prohibido. El que tiene más conciencia, mejor conciencia cristiana, más criterio, más conocimiento de la palabra, sabe discernir. Y el que es más débil no. ¿Qué tienes que hacer? ¿Obligarlo a que piense como tú? No. Debes de dejarlo a que crezca, que aprenda, que tenga cuidado, para que no caiga en un extremo de legalismo. La música instrumental, por ejemplo, hermanos, ¿es pecado poner música instrumental para ambientar un lugar? No, no es pecado. De hecho, uno de las
cosas que tendemos que reconocer es que aunque muchos de estos autores no hayan sido necesariamente cristianos, es innegable que el don tiene que ser divino, hermanos. Porque de otra forma tú no entiendes cómo alguien que es ciego o que es sordo escribe y compone una música tan tremenda. Beethoven me parece que era sordo de un oído. Tiene que tener una sabiduría paranormal, o sea, fuera de lo normal, pero no desde el ámbito de las películas de terror, sino fuera de lo normal, alguien que inventa las 7 escalas musicales, las 7 notas musicales. Por eso le digo, no podemos caer en satanizarlo todo, hermanos. Necesitamos tener mayor conocimiento y mayor criterio. Hay músicos que no son cristianos, que son talentosos. ¿Vamos a negar eso? No, no podemos negar una verdad. Hay canciones seculares que a lo mejor esa gente la escribió y es pegajosa. Sí, y tú dices, ¿qué tiene esta canción mundana que es pegajosa? Y las de la iglesia no se te pegan. De alguna forma eso tiene como un cierto poder. Entonces, wow, y tú sin querer el pie, no, y tu pie, espérate. Que algunas letras puedan contener una verdad, una reflexión, un pensamiento positivo, aún sin reunir los estándares cristianos que nosotros decimos que deberían de reunir, pero que no están en la Biblia. Entonces debemos de tener mucha sabiduría, hermano. Le voy a hablar de algunos aspectos a considerar cuando se trata de la música secular, hermano. En primer lugar, ¿cuál es el propósito de la música? ¿Cuál es el propósito de la música? Dios inventó la música, dio la música a los seres angelicales en el cielo, les dio la música. Pero no hay un mandamiento específicamente en la Biblia que diga, les voy a dar la música y la tienen prohibido de usarla para otra cosa que no sea para exaltar mis atributos y para adorarme, porque no lo hay. Sabemos que hay muchos versículos que dice que se exalte al Señor con salterio, con arpa, con aplausos, con arrodillarse delante de Él, con danzar delante de Él. Y todo eso es bíblico. Pero ¿solo para adoración o también puede usarse la música para relajarse o para ambientar la casa? Claro, siempre y cuando la música, escuche, reúna Filipenses 4:8. Tranquilos, ya están sudando. No voy a promover música secular aquí, pero escuche, es necesario que tengamos un conocimiento bien bíblico, hermano, de lo que estamos hablando. Por ejemplo, el rey David es el más grande músico de la Biblia después de Satanás. Por eso no se les meta orgullo a la gente que son músicos, hermano, porque al diablo le pasó eso. Es un don y un talento muy hermoso, pero hay que tener cuidado. La mayor parte de veces David utilizó la música para adorar al Señor. De hecho, la mayor parte de los salmos son de David. La mayor parte de los 150 salmos son de él. La palabra salmo simplemente en el hebreo significa alabanzas. Los rabinos llegaron a llamar al libro de Salmos como el libro de las alabanzas. Eso es lo que la palabra hebrea significa. En el griego la palabra, hermano, para salmos tiene que ver con jalar o tañer, refiriéndose a instrumentos de cuerda. Es decir, en el griego se entiende que los salmos son música y da a entender como que estaban acompañados por instrumentos. Por eso el libro de Salmos, hermanos, en nuestra Biblia es el himnario de alabanzas inspiradas por Dios. Si hay algún himnario, hermano, de alabanzas, lo más certeras a lo que Dios quiere que usemos la música es el libro de los Salmos. Hay muchas iglesias que tienen sus himnarios y hay muchos himnos antiguos que son hermosos. El himnario bautista y el himnario de los presbiterianos y el himnario de los wesleyanos. Charles Wesley fue un tremendo poeta y compositor de música cristiana. Vamos a ver el Salmo 54, 1 y 2. Salmo 54, 1 y 2. Le decía que los salmos, hermano, en su mayor parte David los usó para adorar a Dios. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme.
Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Pero ¿sabe qué? David también utilizó la música con otros fines. Claro, siempre y cuando la música reunía los requisitos de Filipenses 4:8. Era algo digno, era algo honesto, puro, verdadero. Cuando nosotros leemos los salmos, hermano, una de las cosas que vemos para empezar antes de los salmos es que David era mandado llamar cada vez que el rey Saúl era atormentado por un mal espíritu. Y la Biblia no dice ahí específicamente que venía y le cantaba una adoración. Quizás solamente ejecutaba su arpa y tocaba una música suave, instrumental, algo melodioso, y con eso pues era ministrado el rey Saúl, hermano, que había venido un mal espíritu de parte del Señor, dice, y lo atormentaba por rebelde y desobediente. By the way. Pero si ve, David usó la música también con el propósito de aliviar de alguna forma este mal en Saúl. Vemos salmos donde los salmos invitan a aplaudir, otros salmos invitan a danzar, otros salmos invitan a cantar, cántico nuevo. Otros salmos dicen: venid y postrémonos, arrodillémonos ante el Señor, ante el Dios de nuestra salvación. O sea que esto nos deja entrever, hermano, un poco, no claramente, por eso este tema no es 100% claro, que David consideraba que la música se podía disfrutar. Que la música se podía disfrutar entre hermanos, en un ambiente sano, en un ambiente de gente temerosa de Dios. Pero no esté pensando que estoy hablando de música inmoral. Obviamente, cuando hablamos de cultura y nos comparamos con Israel, ellos tocaban el arpa y danzaban y hacían círculos, corros me parece que se llama, y grupo de mujeres danzando y un grupo de hombres, obviamente sin caer en movimientos sensuales, porque eso es lo que obviamente ya viene del corazón, viene del pecado. Pastor, ¿podemos hacer eso en la siguiente boda, en los siguientes 15 años? No. Es que usted no es judío. Pastor, pero si usted está diciendo que no es pecado. Bueno, vamos a analizar dónde es que está el pecado. Porque el pecado no está en la música en sí. El pecado está en el corazón de la persona. Así que basado en esto, y para ir en contra del legalismo tradicional de las iglesias, yo le diría, hermano, que una pregunta, hermanos, basado en este conocimiento que ya le di ahora: ¿es malo que un papá le componga una canción a su bebé para cantársela a la hora de la cuna? No. A menos que sea una canción que diga: bebé, duérmete o te mato. No, porque es que la canción debe de reunir ¿qué? Que sea verdadero, que sea justo, que sea puro, que sea amable, si hay algo de virtud en él, si hay algo digno de alabanza en él. Por ejemplo, yo hasta la fecha le canto un canto a mi hijo de 6 años, de Oscar Medina, que dice: cuando tú naciste, nació contigo. No es un canto necesariamente que él lo hizo, voy a hacer este canto para adorar a Dios. Podríamos decir que si tomamos eso en cuenta, que si alguien dice: no, es que la música solamente se debe hacer para adorar a Dios, entonces ese canto no es cristiano. No, pastor, si es cristiano porque lo compuso un cristiano. Entonces ya estamos añadiéndole más requisitos a la canción. ¿Será malo que un hijo le cante una canción a su mamá el día de la madre? Una canción ordenada, decorosa, donde le dé gracias a Dios por su vida. Eso no es necesariamente pecado, hermano. Yo lo que no quiero es que seamos una iglesia tan cerrada y tan legalista que todo lo condenamos. ¿Es malo que un varón le componga un poema a su papá? Y aquí es donde quizás les va a causar más impresión. ¿Es malo que un esposo le cante una canción a su esposa? Que le diga, que le dé gracias a Dios, gracias por tu vida, gracias por todos estos años de tortura. No, porque ahí ya no reúne lo de Filipenses 4:8, hermano. Ahí ya no es amable. No, yo creo, hermano, que, un cristiano maduro, de buen testimonio,
leal al Señor, que sirve a Dios, que siempre lo ves de una pieza en su integridad, y un día viene y le canta una canción a su mujer, ¿por qué va a estar pecando? Yo no encuentro el pecado en eso, porque es un hombre hijo de Dios, que lo que está cantando se apega a la Biblia. Aquí es donde ya podemos entrar en cuestiones de criterio. Usted dice, sí, pero eso no me gusta. Pues no lo haga. Porque esto yo no lo estoy diciendo para que usted al rato salga de aquí y empiece a decir, a ver, mi amor, siéntate, vas a ser mi musa de inspiración, te voy a... No, si no quiere, no lo haga. Yo lo que quiero es que usted tenga la madurez y que no sea un cristiano fanático que a todo lo que, según mis estándares de cristianismo, esto no es cristiano y es del diablo. No. ¿Ok? Ahora, tampoco se va a ir al otro extremo un hombre de decir, no, pues el pastor dice que es bueno cantarle a la mujer, así que ahora yo solamente me voy a dedicar a eso, a cantarle a mi mujer. No. Y le voy a decir ahí cosas ya insinuándole cosas de doble sentido. Eso ya es inmoral. O le voy a hacer piropos a mi mujer ya fuera del lugar. No. Por ahí, si cuando alguna vez cumplieron su aniversario de 25 años o bodas de oro, qué sé yo, y un hermano dice, pastor, voy a hacer la boda en la iglesia y es pecado que yo le cante una canción a mi esposa. A ver, hermano, déjeme ver la letra. Yo la escribí, pastor, soy cristiano. Ah, bueno, ya reunió el primer requisito porque usted es cristiano. A ver, la reviso. No, hermano, cántesela. Pero ¿qué va a pasar con la gente más débil? Ay, no, se cantó un canto en donde no se mencionó a Dios. La música solamente es para adorar a Dios. Tengamos cuidado de no caer en ese extremo, hermanos. Porque acuérdese que, ¿cómo se llama esta serie? Temas no tan claros en la Biblia. Y es necesario que tengamos un criterio más amplio para que el tema se nos haga o blanco o negro, pero no gris, porque gris no sabemos discernir qué es, si es permitido o si es prohibido. En el Nuevo Testamento habla también acerca de lo que es la música, hermano. Y el apóstol Pablo, diciéndole a los efesios que cantaran, que alabaran al Señor, dio a entender en Efesios 5:19, vamos a verlo, que no es malo que nos deleitemos en la música. Ahorita no se preocupe que yo siempre trato, hermano, de que si algo lo incomodó, después usted entienda por qué lo incomodó. Escuche, Efesios 5:19, y por qué usted está mal. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Es malo que tú te deleites durante la adoración? No, no es malo que tú disfrutes la música que aquí se canta. Dices, wow, qué bonito tocó y el guitarrista, qué lindo. Me gustaron las notas, me gustó o sea, es que quede claro que el propósito número uno es que estamos adorando a Dios. Pero si tú disfrutas el momento y te gozas, te deleitas en Dios, para Dios no es pecado que tú te deleites en medio de la adoración, en medio de la música, en medio del ambiente, de la atmósfera espiritual que se forma cuando todos estamos adorando al Señor. ¿Ok, hermanos? Entonces, la primera cosa a considerar bíblicamente cuando un cristiano está en la disyuntiva entre si oye música secular o no es, ¿cuál es el propósito de la música? Y bíblicamente podemos ver dos cosas. Número uno, adorar a Dios es el propósito principal. La mayor parte de salmos fueron para adorar a Dios, exaltar a Dios, bendecir a Dios. Pero muchos salmos David a entender que se puede uno gozar en medio de la música, que la puedes disfrutar. Hace 8 días cuando llegamos de la casa, nuestras hijas nos hicieron una sorpresa a mi esposa y a mí, nuestros 4 hijos. Nos hicieron una especie como inventaron ellas según un restaurante. Y nos llamaron, vengan a comer, les preparamos todo y que no sé qué. Yo venía de comer, yo hubieran hecho otra cosa. Y pusieron música de fondo y todo. Y wow, qué bonita, una música así como instrumental. Y bien bonito que pasamos un momento bien agradable en familia. Pastor, eso es de Satanás. No, hermanos, no todo es del diablo. Para el corrompido, dice la Biblia que todo es pecado. Pero para quienes hemos sido purificados en el Señor y hemos alcanzado madurez para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, debemos de saber qué es bueno y qué es malo, hermanos. Segundo aspecto, hermanos, escuche, el tipo de la música. Y aquí
al parecer en el primer punto yo estoy dando muchas libertades. Aquí es donde empiezan las restricciones. Escuche, el tipo de música, se debe de tomar en cuenta el tipo de música. Las iglesias estamos divididas por el tipo de música y precisamente es por falta de conocimiento y de sabiduría, porque por eso estamos divididas. Hay iglesias que dicen que no se deben usar instrumentos musicales. Hay otras iglesias que dicen que se deben de cantar solo himnos antiguos, que la música contemporánea no es de Dios. Hay otros cristianos que dicen, no, a mí me gusta más la música contemporánea, en un ambiente más como de fiesta, como de júbilo, y que dancemos y que corramos y que hagamos esto y que hagamos lo otro. Bueno, estamos las iglesias, seamos sinceros, en ese sentido no estamos de acuerdo. No, algunos cantan con himnario, otros sin himnario, otros parados, otros sentados, otros sin instrumentos, otros con instrumentos. Pero no es pecado en sí que una iglesia tenga un estilo de adoración y que ese estilo de adoración sea el que se usa siempre y cuando sea ordenado, sea decoroso. ¿Ok? La Biblia, hermanos, le voy a decir algo que le va a causar un poco de entendimiento si quizás usted no lo ha llegado a entender. La Biblia no menciona ningún tipo de música, ninguno. O sea, la Biblia no dice este tipo de música es el correcto y este tipo de música es el incorrecto. Casi toda la música es los mismos instrumentos variando solamente las velocidades o haciendo énfasis en un instrumento más que en otro, y eso es lo que define los estilos. Así es como empezaron a nacer, bueno, que esta es música clásica, que esta es una balada, que esta es una cumbia, que esto es un reggae, que esto es, mencióneme, rock, que esto es música electrónica, que esto es música pop. ¿Qué fue lo que empezó a definir que se empezaran a crear estilos? Bueno, las velocidades en que se ejecutan los instrumentos, casi los mismos instrumentos, y el énfasis de un instrumento X o Y. ¿Ok? Por ejemplo, hay músicas de corte tribal que hacen un énfasis en los tambores, hay músicas de corte rockero que hacen énfasis en las guitarras. El jazz en los instrumentos de viento, en el saxofón, en una flauta, en el bajo. Pero la Biblia no dice, ok, si un grupo empieza a tocar más la guitarra que la batería, ahí ya cayó en pecado, porque eso es estridente, horrible. No, ¿qué se necesita? Se necesita sabiduría. ¿Sabe por qué? Ahí le va. Porque el pecado no está en el estilo de música, el pecado está en la persona. Nos podemos hacer las siguientes preguntas con respecto a los estilos de música. ¿Para qué se usa generalmente esa clase de música? Es decir, cuando usted oye ese ritmo, inmediatamente ¿en qué piensa? Eso puede determinar, darle un poco más de criterio si es bueno o es malo. ¿Cuál es el concepto general que la sociedad tiene de ese ritmo? Si usted dice, a mí me gustaría empezar a ser oyente de un ritmo nuevo, tú tienes que pensar, sí, pero ¿qué es lo que la gente piensa, la sociedad piensa de la gente que oye este tipo de ritmo? Voy a mencionar unos ritmos y yo quiero que usted inmediatamente, vamos a hacerlo a medida de ejercicio para que se despierten los dormidos. Cuando yo diga el ritmo, hermano, yo quiero que usted piense en varias cosas. Piense cómo está vestida la gente que oye ese ritmo, cómo la bailan, cómo mueven el cuerpo para ese ritmo, cómo está adornado el lugar donde se oye ese ritmo y qué piensa la sociedad sobre ese ritmo. Ahí le va. Voy a sonar mundano por unos minutos. Bachata. Y digo mundano porque hay gente que dice la bachata es del diablo. Quiero hacer una aclaración. Yo en mí mismo, yo no tengo ninguna autoridad escritural para decir este ritmo es del diablo y este es de Dios. No, yo solamente estoy mencionando los ritmos populares que allá afuera suenan, los cuales usted alguna vez tiene que oír hasta sin querer, porque en el trabajo lo pusieron, o en el carro lo pusieron, o el barbero lo puso, o en el hair salón, o en el supermercado. Usted va a la carnicería mexicana y usted sale retumbando, brincando así, ¿no? Porque el tambor te saca hasta allá afuera, bum, bum. Entonces muchas veces nosotros los cristianos tenemos que oír música aún sin querer. Entonces piense rápido, bachata. ¿Qué es lo primero que alguien piensa? Baile. Baile. Una mujer sensual.
moviéndose con unos movimientos extremadamente provocativos. Merengue. No es el de los pasteles, para los que tienen hambre, me refiero al ritmo. Merengue, ¿qué piensa usted? Lo mismo, baile, un hombre y una mujer vestidos de una forma provocativa, haciendo movimientos altamente sexuales. Reggaetón, baile, sexo casi con ropa, malas palabras, hombres que alaban la droga, la fornicación, la violencia. Rock pesado, ¿qué viene a nuestra mente? Rebeldía, agresividad, drogas, violencia, gente vestida de negro que no puedes ni mirarlos porque ¿qué me ves? Los corridos, que hoy los corridos han pasado a ser más narcocorridos, como se le llama a ese nuevo fenómeno de la música que hace apología a los narcotraficantes. Apología quiere decir que los presentan como los buenos, como que esa música indirectamente el mensaje es: tienes que ser como el Chapo Guzmán, tienes que ser como el Señor de los cielos. Hacen apología de eso, ¿okay? Ya tú estás viendo la película de ellos y tú no quieres que agarren el Chapo. Tú estás sufriendo en la película. Ay, no, ya lo van a agarrar. Agarraron al Chapo, no puede ser. Porque los narcocorridos en una forma subliminal hacen apología de eso. Venimos listos y armados con granada y bazooka y listos para torturar. Entonces ya tú como que ese tipo de música te comienza a torcer el concepto de lo que es justo. Ya tú estás ahora a favor de la injusticia, que vendan más droga, que maten más gente, y te empieza a caer mal el gobierno. Hubo gente que llegó hasta a pensar que el mejor presidente de México hubiera sido el Chapo Guzmán. Eso es lo que ese tipo de música, hermano, hace. Yo le menciono narcocorridos y usted inmediatamente piensa en eso. Y podría mencionar otros ritmos: rap, hip hop, música electrónica, salsa, mariachi. Pero le voy a aclarar algo: el ritmo en sí no es un ente moral, ¿ok? No es un ente moral el cual es capaz de tener pecado. En el ritmo no está el pecado. Tú puedes ir a tu casa y si tienes músicos en tu casa, tus hijos son músicos, pueden hacer un ritmo de corrido, el bajo y la batería y un requinto. ¿Ya están haciendo un pecado? Bueno, si están copiando la del mundo, pues ya no es justo, no es verdadero, no es honesto, no es digno de virtud, digno de alabanza. O sea, el pecado está ¿dónde, hermanos? En el corazón de las personas. Una batería que suena más rápido, una guitarra más estridente o un bajo haciendo una base rítmica, no es pecado en sí el bajo, que tú lo vas a agarrar con un bajo del diablo, te rompo. No, el pecado está en la persona que está ejecutando el bajo y la intención del corazón de esa persona, por decir un instrumento. Pero puede decir piano, puede decir batería, guitarra, trompeta, saxofón, el instrumento que sea. El instrumento en sí no es pecaminoso, ni el ritmo que ese instrumento pueda hacer. Es la intención de quien lo está ejecutando. ¿Hay un versículo en la Biblia específicamente que prohíba oír música secular? No. Para empezar, porque la Biblia no divide la música en dos. No la divide en cristiana y en secular. La Biblia solamente habla de música. Y ahí es donde nosotros, hermanos, necesitamos tener mucho discernimiento y mucho conocimiento de la palabra del Señor, mucho temor. Por ejemplo, si tú vas a decidir oír una música, tú tienes que pensar: ¿este ritmo ofende a Dios? Yo le voy a hacer una pregunta. Cuando esas personas, esos ya se llame reggaetoneros o rockeros o lo que sea, bachateros, merengueros, salseros, norteños, se reúnen, hermano, para hacer un ritmo. Ok, ya tenemos la letra, ahora pongámosle ritmo. Le voy a decir una cosa: esa gente está pensando en que el ritmo glorifique a Dios. O sea, no, ellos están, hermano, con su cigarro, su tequila, sus botas, su bigote. No, ellos no están pensando que no, pongámosle un ritmo que
que glorifique a Dios. No, ellos están pensando, no, a esta canción, ¿cuál es el propósito? Que sea movida para bailar. Pongámosle un ritmo que sea pegajoso y que salgan brincando las personas por aquí, por allá. Entonces, eso tú debes de ponerte a pensar. Otra cosa, ¿cuál es el lugar donde esa música que tú quieres oír se ejecuta? Esa música, ¿dónde se ejecuta por lo general? En los antros, en las cantinas, en los nightclubs, en las discotecas. Esa música que tú quieres oír y que está relacionada con esos lugares, ¿glorifica a Dios? ¿Qué se hace en esos lugares? Se promueve el sexo, se promueve el alcoholismo, porque entre más consuma la gente, más beneficio para el lugar. Hay drogas en esos lugares, hay inmoralidad de todo tipo en esos lugares. ¿Por qué? Porque el mundo no está pensando en arreglar música o en componer música que agrade al Señor. Todo eso es del reino de las tinieblas, hermano. ¿Y nosotros en qué reino estamos? En el de la luz. Dice la Biblia que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, al reino de la luz. Y vamos con el tercer aspecto: la letra de las canciones. ¿Ok? La letra de las canciones tiene que ser algo que reúna los requisitos de Filipenses 4:8. ¿Usted cree, hermano, que los grupos seculares, cuando están escribiendo una canción, están pensando en que la letra hable una verdad, en que hable algo que sea digno de alabanza, algo de buen nombre? Vamos a ver 2 Corintios 10:5. Ya voy cerrando. Es clarísimo, hermanos, que la gente que no teme a Dios no compone música que tema a Dios, ni letra ni ritmo. 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabe a qué se refiere este versículo, hermano? A toda la sabiduría humana que va en contra de lo que Cristo ha hecho en ti. A eso se refiere. O sea, si tú estás llenando tu mente de un vocabulario soez, vulgaridades, que la música, el propósito es excitar para que después haya sexo después del baile, y eso es lo que tú comienzas a meter en tu mente, estás ¿qué? Agrediendo la obra que Cristo hizo en ti. Cristo dice que nos salvó y su propósito es lavarnos, purificarnos en su palabra. En otras palabras, es como si tú tuvieras una ropa blanca bien bonita y te echaras lodo. ¿Quién haría eso en su sano juicio? Nadie. Tal vez un niño por su inmadurez. Pero un cristiano, que lo que Cristo hizo fue venirlo a limpiar, a purificarlo, a santificarlo, y empieza a llenar su mente de una letra, hermano, que lo incita al adulterio, a la fornicación, a matar, a torturar, está ensuciando las vestiduras que el Señor demanda que tengamos para ser salvos, hermano. Entonces, por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios: derriben todos esos argumentos, todo lo que sea sabiduría humana. Y la música secular es sabiduría humana, hermano. Está llena de sabiduría humana. Tú oyes a esos raperos reggaetoneros que componen unas líricas, porque estuve oyendo, hermano, para poderle hablar de esto, algún canto, investigué ahí, dije a ver cuáles son los cantos de más, porque yo no sé de eso, hermano. A veces a mí me pasa que si yo voy a una fiesta cristiana y de repente ponen una música como electrónica que se parezca a Tercer Cielo, pero es de un cantante que no es cristiano, yo no sé hacer la diferencia. Hasta que le pongo, digo, espérate, esto no, porque el ritmo es el mismo. O sea, entonces como no sabía, hermano, pues tuve que investigar. Pero ¿cuál es el llamado en sí? Derriben eso. ¿Y cuál es la mejor forma de derribar eso, hermano? Pues aléjense de eso. Tú no puedes decir, la voy a oír, después la derribo. No, tú tienes que cortar esa tentación. ¿Por qué? Porque la música, hermano, es muy poderosa para inducirte a muchas cosas. Es muy poderosa.
Nosotros somos más que cuerpo. Cuando tú oyes algo va más allá del oído físico. Cuando tú oyes algo llega a lo más profundo de tu ser, a tu ser interior, a tu voluntad, donde está tu alma, donde está tu espíritu. A lo más profundo de tu ser llega la música. La industria secular de la música no tiene ninguna intención de promover lo que sea bueno. No. La industria secular de la música no promueve el heterosexualismo. Tú no vas a oír a un cantante secular que diga, para los que no saben, heterosexualismo son los que nacieron siendo hombres y dicen que son hombres y son hombres, ¿no? Porque ahí por ahí le hacen a las personas pregunta capciosa, ¿a usted le gustaría ser heterosexual? Y un hombre dice, no, eso es del diablo. O sea, tú no vas a escuchar a un cantante, o sería muy raro, yo no lo conozco, secular, todo lleno de tatuajes, drogadicto y todo, que diga, no, yo promuevo el heterosexualismo en mi música. Si tú eres hombre, hombre eres, y un rap que diga, si eres hombre no cambies de sexo porque eso no agrada a nadie. No, la música secular promueve, ¿qué es lo contrario de heterosexualismo? ¿Qué promueve? Homosexualismo. ¿Sí? Por un ejemplo, otro ejemplo. ¿Han escuchado alguna canción que promueva la monogamia? Pastor, ¿qué es eso? Monogamia, persona que se casa con alguien para toda la vida y no le gusta tener adulterio con nadie más porque cree que hay que ser monógamo, hay que morir con esa persona y no ser infiel. ¿Qué es lo contrario de monogamia, hermano? Poligamia. La música de la industria secular promueve la poligamia, es decir, muchas mujeres o muchos maridos. Tú no vas a oír a un cantante secular diciendo, esta canción va para los hombres haciéndoles un llamado a la fidelidad. No. A que no engañes a tu esposa y a que llegues temprano del trabajo y te portes bien y los lleves a pasear. No. Las canciones son de que tú puedes tener más y no sé qué, y 2 mujeres son nada y 7 nos tocan a cada hombre en la tierra. Ese es el mensaje. ¿Han escuchado alguna canción secular que promueva el ser sobrio? ¿Alguna canción secular que diga no al tabaquismo, no al alcoholismo, no a las drogas? No. La canción dice súbele al cassette y destápenme otra cerveza. Hace años, me acuerdo de ser cristiano, yo oía una canción que decía eso. No sé, algo así como alguien se las haya, ¿lo sí? Súbele a la canción y destápenme otra cerveza. Algo así decía la canción. Ese mismo grupo cantaba una canción que atentaba contra el matrimonio. ¿Para qué te casaste, Juan? Si ya te habías divorciado. En contra de lo que es sano, de lo que es, hermano, correcto. ¿Han oído alguna canción que promueva la paz? Quizás sí, quizás hace muchos años, ¿no? Los Beatles bajo el influjo de los hongos alucinógenos dijeron. Pero la sociedad se ha corrompido más. Ahora los narcocorridos dicen que llevamos una granada y le echamos gasolina y lo quemamos y unas cosas, hermano, increíblemente paranormales. En general, para no seguir describiendo más asuntos de estos, la música secular no promueve lo espiritual, promueve todo lo que es del mundo. Por eso es que como el hombre es inteligente y se ha dado cuenta que la música tiene un poder de inducción, cada lugar tiene su propia música apropiada para el lugar. Por ejemplo, los consultorios médicos y los hospitales tienen una música para que relaje a los pacientes, les inhiba un poco el dolor y los ponga en un estado de pasividad, para que aunque falten 4 horas para atenderlos, estén ahí esperando. Una música que los relaje. Los centros comerciales tienen una música subliminal para que la gente sea sugestionada a comprar más. Por eso las mujeres entran hacia el mall. No, tápele los oídos. La música está diseñada para eso. ¿Por qué? Porque la gente ha descubierto que la música tiene un poder inductivo. Las discotecas, el propósito es que sea eufórica, a todo volumen, que la consuman, que haya un alto consumo en el lugar. Y las iglesias, se supone que las iglesias usamos la música para exaltar a Dios,
¿Para qué? Para que la gente que venga acá se pueda conectar con Dios y conectar con lo espiritual. Ese es el propósito de la música dentro de la iglesia. Cuando estamos hablando de un servicio normal, un servicio dominical, a eso venimos, a adorar al Señor. Por eso la iglesia debe tener mucho cuidado, hermano, que la música sea cristocéntrica, que la música anuncie el evangelio, porque se debe de hacer para, ¿qué? Adorar al Señor, porque estamos en la iglesia. Estamos en un lugar que es de adoración. Casa de oración será llamada la casa del Señor. Y concluyo con 3 razones. Ya le di toda la información. Ahora le voy a dar 3 razones por las que usted no debe oír música secular. Siento decepcionar a algunos que ya estaban bajando en iTunes ahorita una canción mientras me distraje. Número 1, ¿por qué un cristiano no debe oír música secular? Música que se hizo no pensando en Dios. Número 1, porque según estudios, nuestro cerebro prefiere el ritmo antes que la letra. Se hizo un estudio que demostró eso. Nuestro cerebro prefiere el ritmo. ¿Cuál es el peligro de eso? Y eso lo podemos ver, hermano, por ejemplo, en México. Cuando yo estaba en México, la mayor parte de yo y mis amigos, música en inglés oíamos. Y no entiendes. ¿Sabe por qué? Porque te gusta el ritmo. Al cerebro le cautiva más el ritmo que la letra. Ya tú no sabes, podríamos haber estado cantando algo a Lucifer y no sabíamos. Esa es la razón por la que se vende muchísima música en inglés en los países de habla hispana, donde la mayor parte de personas no entienden lo que están cantando, porque el ritmo atrae más. Entonces puedes caer en ese error de estar al final tarareando o glorificando algo que es inmoral. Ahorita, ¿sabe para qué se está haciendo la música? Se le llama pornografía musical al movimiento que hay ahorita. El movimiento que hay ahorita se llama pornografía musical. ¿Por qué? Porque el propósito de la música moderna es excitar sexualmente a las personas. Ese es el propósito. Y si no me crees, ve a YouTube y pon un video. Pon un video de alguno de tus cantantes favoritos de narcocorridos, merenguero, bachatero, rockero. Ve el video. La mujer protagonista de ese video es altamente sensual. Unas escenas casi pornográficas. La letra habla de que te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, que ya sé cómo te gusta. Mire, solamente para saber que, para hablar con conocimiento de causa, yo leí en Google que un cantante que se llama Maluma pues está promoviendo mucho esto de la pornografía musical. Y le di clic al canto. Quedé así como frisado. No, hermano. Todo es de sexo. Ya ahí menciona casi las partes íntimas y la forma en que van a tener intimidad. ¿Y sabe qué abre eso la puerta? Eso abre la puerta para que después que acabe ese video te metas a ver pornografía. Está preparado el terreno. Ya estás excitado, ya viste un poquito, ya pecaste un poquito. Y eso, un pecado que aparentemente no es grave, te lleva ¿a qué? A otro más grave. Así que jóvenes, que ustedes que escuchan mucha de esa música moderna, cuyo propósito es la pornografía musical, no les parezca extraño si en un poco tiempo se vuelven adictos a la pornografía, porque están siendo adoctrinados, están siendo entrenados para eso. Sin saber, esa música está llegando muy profundo de su ser, va más allá del oído físico. Y revísenle las cosas a sus hijitos, porque sus hijitos en estas prédicas ponen la carita así de yo no fui. A menos que ustedes tengan un trato con ellos. Yo no sé, yo no soy nadie para decirle cómo criar a sus hijos. Yo no sé qué trato usted tiene con ese adolescenta, ya utilizando el vocabulario como Vicente Fox, ¿no? No sé qué trato tenga usted con ese incrédula, de que usted le va a pagar el celular y el mes y él puede oír lo que se le pegue la gana. Bueno, eso ya es cosa de usted. Lo siento, jóvenes, ódienme más. Escuche, hay un estudio, hermano, que se hizo hace unos años atrás, que demostró que las personas, los jóvenes que oían reggaetón, se comenzó a registrar un alto nivel de embarazos. ¿Por qué? Porque es lo que lo estoy diciendo. Esa música está diseñada para excitar. Porque el que la escribe, vamos a suponer,
¿verdad? Yo decía que yo era un reggaetonero, mejor no. El reggaetonero compone la canción. Él sabe que mientras la esté cantando, miles de mujeres abajo lo están deseando. Entonces, ¿cuál es el propósito de él? Voy a escoger a la que sea para llevármela después del concierto. ¿Es cierto eso o no? Eso es cierto. A él le conviene excitar a las mujeres que lo están oyendo, para que todas se quieran ir con él después del concierto. Y como no todas se pueden ir con él, pues las demás se van con su novio al hotel después del concierto. La música te puede llevar a otras cosas. Si tú has empezado a entrar en el mundo de la música secular, cuyo mensaje actualmente es la violencia, la inmoralidad, la sexualidad, y tú le das paso a tu corazón y a tu mente a que llene tu vida, tus pensamientos, eso te va a comenzar a llevar a lugares peligrosos, malas compañías, malas influencias. Es un paquete. La música secular no viene sola, viene con un paquete de cosas. Ya después vas a empezar a escuchar a un tatuado. No, pues yo me quiero tatuar igual que él. A uno que anda una perforación aquí. No, pues yo la quiero igual que él. Y vas a comenzar a cambiar tu personalidad. Ese es el punto número 2. La razón número 2 de por qué no es buena la música secular. La música secular influencia, está comprobado científicamente, la personalidad de los seres humanos. La rebeldía, por eso siempre a un rockero se le asocia con rebelde, porque eso se comprobó, se han hecho estudios, que hay música que a los jóvenes los ponen violentos. ¿Y sabe qué otra cosa? Una organización pediátrica descubrió que mucha música induce a los jóvenes a la depresión. Un dato científico, los induce a la depresión. Entonces, altera la personalidad de los seres humanos el escuchar tal o cual tipo de música, hermanos. ¿Qué puedes esperar de tu hijo o de tu hija? Obediencia, sujeción, respeto, madurez. Si su música le está dañando las neuronas buenas, mándala a lavar trastes para ver cómo reacciona. O regáñala para ver si se queda callada y dice: sí, papi, tienes razón, lo siento. No, hermano, más bien duerme y laquea tu puerta. Y 3, con esto termino para que descansen ya. La música secular, hermanos, no contribuye en nada a tu crecimiento espiritual. El Señor tiene como propósito que cuando nosotros nacemos de nuevo, crezcamos espiritualmente y nos parezcamos más a Jesús. ¿Y en qué te va a ayudar la música secular? A parecerte más a Jesús. Última cita de hoy, 1 Corintios 10:31. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Te va a bendecir, te va a ayudar, vas a crecer, vas a ser más maduro con esa música que tú oyes. ¿Está influenciando tu carácter para bien, para ser más respetuoso, más pacífico, más obediente, más fiel a tu pareja? ¿Te está influenciando para leer más la Biblia, orar más, ser leal en el momento de la prueba y fiel al Señor? Entonces, hermanos, si no es puro, si no es justo, si no es amable, digno de alabanza, está prohibido. No está muy claro en la Biblia porque no hay un versículo específico, pero el concepto general de la Biblia no lo aclara y nos dice no. Oramos.